Y bueno, para este segundo taller tenemos uno de nuestros invitados muy especiales que yo creo que va a ser una conferencia que va a abrir nuestros ojos. ¿Por qué no nos hablas un Así poquito es. de quién es? Bueno, yo creo que la gente ya se imagina un poquito, pero él es politólogo, él es un periodista, él es muchas cosas, la verdad. Filósofo, un pensador, pero de verdad que ha tenido una influencia sobre muchos países en Latinoamérica. Sus libros nos han ayudado muchísimo a entender un poco más de lo que está sucediendo ahorita en la batalla cultural, en la guerra cultural, en la sociedad, en las universidades. Aquí en Colombia lo hemos visto claramente y en otros países de Latinoamérica. Y bueno, lo hemos invitado, y creo que ya saben quién es, pero hemos invitado a Agustín Laje para que esté hoy con nosotros. Y él va a estar compartiendo un poquito de un tema muy específico, Saris. No sé La verdad si... hay muchos temas que él tiene mucho que dar. Yo le dije, te tenemos que traer, es aquí 3 días, pero hay un tema específico que ha creado mucha confusión, que la verdad yo creo que muchos jóvenes no lo ven como malo, lo ven como, ay, sí, no, ve, luchemos por los derechos de las mujeres, y yo ahora en el consejo lo veo muchísimo, y es sobre el feminismo. Hay muchas mentiras que nosotros no sabemos, que los cristianos de pronto por no saber no lo ven y piensan que el feminismo es apoyar a las mujeres. Si yo soy Que mujer, no yo saben el tengo que ser peligro feminismo. que representa para el cristianismo, para lo que nosotros creemos, para cómo la sociedad debe pensar y comportarse. Total. Entonces, bueno, quiero que reciban ahí en sus casas, recibamos con un fuerte aplauso a Agustín Laje. Agustín, bienvenido a nuestra convención Somos Uno. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Ante todo, es un placer estar con ustedes de forma virtual y de forma un tanto accidentada, porque ante todo tengo que pedir disculpas porque esta conferencia va a estar siendo ofrecida desde un café. Verán que yo no estoy en mi casa, yo no estoy en mi país tampoco. Yo en este momento estoy en una gira de conferencias. Tengo conferencias en Puerto Rico, tengo conferencias en México, y para que se den una idea, recién voy a estar volviendo a mi casa el día 20 de septiembre, pero quería estar con ustedes. Lo ideal hubiese sido poder dar la conferencia desde un lugar un poco más tranquilo que un café, pero tuve unos inconvenientes técnicos y logísticos con el Wi-Fi, así que bueno, terminé aquí en un café. Espero yo que el sonido sea apto, por lo menos para entender lo que yo digo, y que el sonido de fondo no interrumpa los argumentos que van a ser presentados a lo largo de esta hora. Les quiero agradecer a las autoridades y a las organizaciones involucradas en este congreso, y efectivamente espero en algún momento poder acompañarlos también presencialmente. Para desarrollar esta conferencia voy a hacer uso de una presentación que espero que permita poder seguir el hilo lógico y, bueno, acompañar gráficamente lo que yo voy a ir comentando. El tema central va a ser el feminismo. Como bien Sara dijo recién, hay un gran problema en la falta de conocimiento, porque hay una gran razón en aquello de que la verdad os hará libres. Quien no conoce es preso de las opiniones de los otros, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Quien no conoce algo está abierto a ser manipulado, está abierto a tener una concepción errónea de las cosas, y teniendo una concepción errónea de las cosas puede ser, como dije recién, muy bien manipulado, que es lo que está pasando en este momento con la mayoría de las personas, porque es mucho más fácil no estar informado que gastar, por ejemplo, una hora de tu vida, como estamos haciendo ahora, para poder informarnos sobre un tema y poder entonces formar libremente nuestra opinión. Yo lo que voy a hacer ahora es brindarles una serie de datos y de, digamos, un repaso crítico de lo que es el feminismo o de lo que son los feminismos a lo largo de la historia, y con ello yo espero que el público que está escuchando esta conferencia pueda armar su propia opinión sobre la materia. Entonces voy a empezar dando compartiendo la pantalla. Yo espero que si hay algún problema técnico ustedes me avisen. Ahí está compartida la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. Si no se llegara a ver, ustedes por favor avísenme. Esta Ahí vemos conferencia se bien. titula Sí. entonces Feminismo, un repaso
crítico, ¿sí? Vamos a verlo desde una óptica crítica, que es lo que hoy no existe lamentablemente ni en las universidades, ni en los colegios, ni en los medios de comunicación. Fíjense ustedes que cada vez que se habla de critizado, o sea, hay una total y completa de pensamiento crítico. Y eso es un gravísimo problema, porque donde todo el mundo dice lo mismo y donde todo el mundo piensa lo mismo, en verdad es que nadie está pensando en absoluto. Bien, yo voy a darles una historia del feminismo. Vamos a ver que feminismos han habido muchos y que hoy el feminismo tiene una especificidad. Les voy adelantando una de las tantas conclusiones a las cuales yo llego. Ustedes pueden llegar conmigo o no, ¿sí? Es decir, acá no hay ninguna imposición. Yo les voy a ir comentando una serie de argumentos históricos y lógicos para tratar de mostrarles que el feminismo no es compatible con el cristianismo y que el feminismo hoy no es compatible con la igualdad y que el feminismo hoy no es compatible con la libertad. Vamos a ir por ese camino. Para eso vamos a empezar con una prehistoria del feminismo, es decir, las raíces del feminismo cuando el feminismo no se llamaba feminismo. Pero ¿dónde estaba esa semillita? Esa semillita estaba en lo que se llaman los siglos del Renacimiento. ¿Cuáles son los siglos del Renacimiento? Bueno, algunos autores lo ponen iniciando en el siglo XV, otros autores lo inician en el siglo XVI, otros autores lo hacen concluir en el siglo XVI, otros lo hacen concluir en el siglo XVII. Vamos a decir que más o menos entre el XV y el XVI, o entre el XVI y el XVII, estamos ingresando después de la Edad Media en lo que se llama la época del Renacimiento en Europa. En la época del Renacimiento en Europa, digamos así, siglo XVI, para sintetizar, aparecen las primeras semillas de lo que hoy llamamos feminismo. ¿Sí? Por ejemplo, Christine de Pizan, ya en el siglo XIV, o sea, un siglo antes de los orígenes del Renacimiento, decía: la excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. O sea, nuestros cuerpos no determinan el acceso que nosotros tenemos a la virtud, sino que nosotros podemos desarrollar nuestra virtud independientemente de si somos hombres o mujeres. Ahí ya había claramente un principio de igualdad en el siglo XIV, a las puertas del Renacimiento. En el Renacimiento propiamente dicho, se van a publicar numerosos libros. Acá tienen en la pantalla 3 ejemplos: La ciudad de las damas, de la legalidad de los sexos, de la nobleza y preexcelencia del sexo femenino, entre muchos otros que en esta época se escriben y que, lo quiero remarcar, lo escriben cristianos, ¿sí? Lo escriben cristianos, y que lo que reivindican es la igualdad entre los sexos. Por eso se dice, bueno, aquí hay una semilla del feminismo, si entendemos por feminismo la igualdad entre los sexos. Vamos a ver, insisto, en el desarrollo que estoy haciendo, que esa idea de igualdad entre los sexos se va a perder en el siglo XX. Pero acá tenemos una semilla de igualdad entre los sexos en publicaciones que son propias no de este siglo ni del siglo pasado, sino estamos hablando siglo XIV, XV, XVI, ¿ok? Ahora, cuando ya emerge el feminismo en el mundo, ya de una manera mucho más clara, va a ser en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ¿ok? En el marco de las revoluciones liberales. Por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, o por ejemplo, la Revolución Americana, o por ejemplo, un poquito antes, la Revolución Gloriosa en Inglaterra. O sea, estamos hablando entre el siglo XVII y el siglo XVIII, incluso a fines del siglo XVIII, ¿sí? Acá aparece lo que se llama en la historia del feminismo la primera ola del feminismo, o lo que yo prefiero llamar, para ser más claro, el feminismo liberal. El feminismo liberal se caracterizaba por reivindicar igualdad ante la ley. ¿Qué significa igualdad ante la ley? Pues que la misma normativa legal se aplique a los seres humanos independientemente de sus circunstancias y condiciones particulares. Por ejemplo, que la misma ley rija, digamos así, entre blancos y negros, o sea, independientemente de la raza. O, por ejemplo, entre, digamos, hombres o mujeres, o sea, independientemente de los sexos.
o, por ejemplo, independientemente de la clase social, o sea, independientemente de cuánto dinero yo tengo, que se aplique la misma ley, ¿sí? Que el Estado haga caso omiso de las circunstancias particulares y a que todo el mundo se le aplique la misma ley. Ese es el pilar del liberalismo, la igualdad ante la ley, y por eso hablamos de feminismo liberal, ¿sí? Porque es un feminismo que dice, oigan, nosotros queremos igualdad ante la ley y que frente a la ley las mujeres seamos iguales que los hombres. Acá tenemos muchos ejemplos. Por caso Olimpia de Gauche en Francia, después fue decapitada por la revolución, pero ella decía, por ejemplo, la mujer nace libre y permanece igual en derechos al hombre. Y ella escribió por entonces la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, cuyo título emula la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue el documento arquetípico de la Revolución Francesa de 1789. Olimpia de Gauche terminó decapitada, pero habitualmente se la reconoce como una líder de este feminismo liberal, que quiero aclarar algo que es muy importante. El feminismo liberal de estos siglos no se reconocía a sí mismo como feminismo. Esa palabra feminismo que hoy lo usamos para tantas cosas, en ese momento no existía, sino que nosotros le adjudicamos esa palabra después de los hechos, ¿sí? A posteriori, no a priori. A posteriori nosotros decimos, bueno, esto fue un feminismo liberal, pero ellas no decían nosotras somos feministas. Ellas decían en todo caso, decían nosotras somos sufragistas. Al feminismo liberal se lo conocía como sufragismo. ¿Por qué? Porque lo que pedían fundamentalmente era el sufragio universal. ¿Qué es el sufragio? Es la posibilidad de votar, es el derecho político a votar. Entonces, somos sufragistas porque queremos que, ya que los hombres ahora han accedido al sufragio universal entre los hombres, universal debiera también contemplar el sufragio de las mujeres. Bueno, ella es Olimpia de Gauche, lo que ustedes están viendo en pantalla fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En Estados Unidos hubo un caso muy similar con Elizabeth Cady Stanton en Nueva York, en Seneca Falls, donde ellos lo que hicieron fue armar una declaración de la independencia, así como la famosa Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, pero poniendo, digamos, a la mujer presente en esa Declaración de la Independencia para incluirla en, por ejemplo, el sufragio. Ellas también se llamaron sufragistas. O, por ejemplo, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft fue el caso inglés, como ustedes verán, donde se dieron revoluciones liberales en el siglo, sobre todo, XVIII. Vemos emerger figuras femeninas, pero también masculinas, que apoyan el sufragio de la mujer y la igualdad ante la ley. El caso de John Stuart Mill es un caso clásico porque estamos frente a un filósofo liberal que además fue un político liberal que desde su curul, desde su bancada legislativa, pidió también el sufragio femenino. Esto es muy importante porque hoy el feminismo quiere hacerle creer a las mujeres que los hombres no tienen arte ni parte en todo esto. Eso es una total mentira. Como habrán visto ustedes en filminas anteriores, la semilla del feminismo fue lanzada por hombres en publicaciones de la época del Renacimiento. Y en la época de las revoluciones liberales, muchos hombres liberales van a pedir por el sufragio femenino y la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Ahora, en el siglo XIX, porque nos quedamos, ustedes fíjense, hicimos siglo XIV, XV, XVI, pasamos al XVII y al XVIII, y ahora vamos a pasar al XIX. En el siglo XIX aparece en el mundo el socialismo y se teoriza el marxismo. ¿Quiénes teorizan lo que hoy llamamos marxismo? Por supuesto, Carlos Marx y su socio intelectual y financista, Federico Engels. Federico Engels tiene un libro del año 1884, que ustedes lo están viendo en pantalla, titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿sí?
En este libro ya encontramos la semilla de lo que es el feminismo marxista, o sea, lo que podríamos llamar así el feminismo de izquierdas del siglo XIX. Federico Engels dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo aquí Engels? Estaba haciendo una suerte de analogía entre la lucha de clases que involucra a la lucha entre el burgués y el proletariado con la lucha de sexos que involucraría al hombre como opresor y a la mujer como oprimida. Por eso dice, bueno, en la sociedad hay una lucha de clases, esa lucha de clases se da entre las clases sociales, los explotadores o los burgueses, los explotados o los proletarios, pero en la familia se da también una lucha. Obviamente no es una lucha de clases, sino que es una lucha de sexos. Y esa lucha de sexos tiene al hombre como opresor y a la mujer como oprimida. Como ustedes verán, el feminismo de nuestros días está totalmente basado en la lógica del feminismo marxista, cuya semilla más clara la encontramos en Engels, en este libro que, repito, se titula El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahora bien, los marxistas no van a pensar que la revolución, digamos, que la revolución social viene de la mano del feminismo o viene de la mano de la mujer. ¿Por qué no? No, porque para el marxismo la revolución viene de la mano del proletariado, o sea, del obrero. En todo caso, lo que van a intentar hacer desde el marxismo es sumar a la mujer a la causa del proletariado. Pero la fuerza revolucionaria, por definición, proviene de la clase social revolucionaria, que por definición en el mundo capitalista se llama proletariado, o sea, obrero, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque el feminismo de hoy se desprende de esta idea. El feminismo de hoy piensa que la mujer sí que puede hacer su revolución independientemente de las clases sociales. Algunos casos de escritoras feministas marxistas, por ejemplo, Alejandra Kollontai, fíjense lo que escribía en 1921, o sea, hace exactamente 100 años, en un libro titulado El comunismo y la familia. Les voy a dar dos citas. Primero, la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola, entre paréntesis, curioso auxilio, o sea, no vienen a auxiliarla para reivindicarla, sino para correrla y sustituirla por otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Por el Estado. Sigue la cita de esta forma. Gradualmente la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. O sea, los padres no van a tener ninguna otra función más que ir a trabajar y el Estado va a encargarse por completo de la vida de los niños bajo un régimen comunista. Otra cita. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etcétera, y muchas otras instituciones de este tipo en la que el niño pasará la mayor parte del día. Les dejo la pregunta, ¿no es esto lo que estamos viviendo hoy acaso? El sueño de hace 100 años de Alejandra Kollontai, de lo que es una patria comunista en términos de familia y sexualidad y niñez, ¿no se ha cumplido en el mundo de hoy? ¿No es eso precisamente nuestro Estado hoy, un Estado que arrebata la educación de los hijos constantemente y que sustituye a los padres en las funciones parentales? Después llegó obviamente el socialismo real en 1917 a la Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética, y todas estas promesas de liberación feminista y femenina no se cumplieron en suelo comunista. El comunismo que le había prometido a la mujer liberarla de las opresiones capitalistas, en verdad lo que hizo fue generar una nueva opresión sobre la mujer, que fue la opresión comunista, la opresión de clase. Ahora vamos a meternos de lleno en el siglo XX y vamos a ver nacer entonces otro tipo de feminismo en Occidente en la década del 50, cuando ya esto del feminismo comunista se confirmó que no servía, apareció un nuevo tipo de feminismo, que es lo que podemos llamar feminismo de género, y después en los 70 el feminismo radical. Vamos a empezar con el feminismo de género y su origen, que a mi juicio al menos, está en Simone de Beauvoir. ¿Quién es Simone de Beauvoir? Una filósofa francesa.
que publica en 1949 lo que probablemente es el libro más importante del feminismo del siglo XX y quizás hasta nuestros días inclusive. El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ustedes hoy lo pueden encontrar en todas partes, ¿sí? Lo pueden encontrar en cualquier librería y muchas veces está allí en los stands de novedades, como si fuese una novedad, pero no se confundan, no es una novedad, es un libro de fines de la década del 40 del siglo XX que hoy todo el mundo conoce y lo cita y lo dan en las universidades y hablan de los programas de televisión, pero lo cierto es que muy pocas personas en verdad lo han estudiado y lo han leído realmente, ¿sí? De hecho, las feministas habitualmente lo compran y lo tienen como si fuese un adorno en su casa, como si fuese un cuadrito más para exhibir qué buenas feministas que son. Habitualmente no tienen ni la más remota idea de qué dice Simone de Beauvoir en este libro, salvo por una frase que ha pasado al estrellato, una frase a partir de la cual se conoce supuestamente este libro. Muy pocos en verdad la pueden desarrollar porque no conocen el contenido más que la frase, pero la frase en sí misma es célebre. Esa frase dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esta frase? Bueno, los que no comprenden el contenido del libro generalmente piensan que es una frase poética, que es una frase, digamos, que remite a la cronología de la vida de una mujer y que por lo tanto sería una frase muy simpática, donde lo que se dice es: no se nace mujer, llega a serlo, porque la mujer en primero es bebé, después es una niña, después es una adolescente y después se convierte en una mujer, en un sentido cronológico. Bueno, eso es una interpretación totalmente absurda, ¿sí? Es totalmente errada. Simone de Beauvoir nunca quiso decir eso. Lo que quiso decir con no se nace mujer, llega a serlo, es una declaración de tipo metafísica. Es decir, no se nace mujer, nadie nace con una esencia femenina, sino que la feminidad es algo construido y por lo tanto es algo artificial que una sociedad le impone a aquello que llama mujeres. Entonces, la categoría mujer ya no es una categoría natural, ya no es una categoría que está biológicamente determinada, sino que es una categoría artificial, dada por un concepto de feminidad que es contingente, o sea, no es necesario, es contingente, es culturalmente construido. Y si es culturalmente construido, lo podemos deconstruir, palabra clave de nuestros días. ¿Quiénes de ustedes no han escuchado la palabrita deconstrucción y el llamado y el imperativo social actual a deconstruirse? Qué cool que somos, nos deconstruimos. Tenemos que deconstruirnos porque todo lo que somos ha sido una mera construcción que nosotros no hemos elegido. Esa es la idea detrás de todo esto. No se nace mujer, o sea, ninguna mujer trae ninguna esencia. Lo que trae es una existencia y la esencia viene después de la existencia. Aquellos que pensamos que es esencial, en verdad no es esencial, sino que llegamos a hacerlo. Llegamos a hacerlo, pero no lo traemos. Ninguna mujer trae consigo el hecho de ser mujer, porque el hecho de ser mujer se adquiere en una sociedad. Bien, esta es la idea, es un poco compleja, fíjense, la he explicado de varias formas, yo espero que les haya quedado claro. La idea clave detrás de todo esto es que el feminismo de género lo que empieza a hacer es a desnaturalizar el hecho de ser mujer. El hecho de ser mujer empieza a verse como una artificialidad, como una invención. ¿Una invención de quién? ¿Para qué? Bueno, fíjense ustedes el título del libro, El segundo sexo. Si hay un segundo sexo es porque existe un primer sexo. ¿Quién es el primer sexo? Bueno, el primer sexo es el hombre, porque el segundo sexo es la mujer. De eso va este libro, ¿sí? Entonces, es el hombre el que impone a la mujer lo que la mujer debe ser como mujer, y por eso se ha conformado un sistema que habitualmente se lo llama patriarcado. Ese patriarcado del cual hoy todo el mundo habla, en verdad fue teorizado, como ustedes verán, hace muchas décadas atrás. Hace muchas décadas ha sido teorizado en los términos que hoy se utiliza
la expresión que es una expresión antropológica, en verdad, y en verdad tiene siglos esa expresión. Bien, entonces hay un patriarcado que es el dominio del hombre sobre la mujer, pero la mujer no es una mujer por naturaleza, no tiene ninguna esencia femenina, sino que eso que pensamos que es natural a la mujer y es esencial en la mujer es una mera construcción que hay que deconstruir. De eso va el feminismo de género. En los 70, en la década del 70 del siglo pasado, va a aparecer lo que se llama además el feminismo radical, que es deudor de esta corriente inaugurada por Simone de Beauvoir. La exponente más importante en los Estados Unidos es quien ustedes ven en pantalla, que es Kate Millett. Kate Millett escribió un libro llamado Política Sexual, muy conocido, de los más importantes del siglo XX, donde ella va a decir, ¿saben qué? Lo personal es político. La mujer que, digamos, tiene una sexualidad donde hemos considerado que la sexualidad es algo íntimo, bueno, no, ¿saben qué? Lo que hay que hacer es politizar nuestra sexualidad. La sexualidad no es algo natural, es algo político. Tenemos que llevar adelante luchas políticas en el campo de la sexualidad. Y fíjense qué importante que es esto, porque si nosotros definimos la sexualidad como biología, podemos adscribir a identidades que son naturales. Uno nace siendo hombre, en mi caso, o una nace siendo mujer. En el caso, por ejemplo, de Sara. Pero si yo digo que la sexualidad es un asunto político, yo estoy construyendo la identidad sexual de una manera no biológica. La estoy construyendo en términos de una enemistad en la medida en que lo político se define como la relación entre amigos y enemigos. ¿Qué es lo propio de lo político? Bueno, lo político involucra un nosotros y un ellos. El nosotros, los amigos políticos, y el ellos, los enemigos políticos. Si la sexualidad es un asunto político, el ser mujer pasa a ser una identidad conflictuada por lo político. Pasa a ser una identidad a la cual yo adscribo en la medida en que tengo un enemigo. Y ahí fíjense cómo nos empezamos a acercar al asunto, al meollo de la cuestión de lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo una constante desnaturalización de la sexualidad y estamos viviendo una politización de la identidad sexual. En la medida en que politizamos la identidad sexual, estamos elaborando identidades conflictuales, identidades que se generan al calor de construir un enemigo. La mujer es mujer en la medida en que tiene por enemigo al hombre. El hombre es hombre en la medida en que tiene por enemiga a la mujer. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una cuestión política y porque lo personal es político. Y si lo personal es político, además, lo que tenemos que hacer es transmitir todas nuestras demandas sexuales al órgano político, por definición, en la organización, en el mundo moderno. ¿Cuál es el órgano político por definición en el mundo moderno? El Estado-Nación. Entonces, el Estado con sus políticos se van a empezar a hacer cargo cada vez más de los asuntos personales, entre los cuales está el asunto de la sexualidad. Ustedes pueden pensar, uy, pero ¿esto qué significa en términos prácticos? Bueno, miren, un ejemplo muy claro. En Argentina ya tenemos políticas menstruales. Las políticas menstruales se llevaron adelante con la retórica de que en la menstruación había una opresión del hombre contra la mujer, porque el hombre no menstrua, la mujer sí menstrua y por lo tanto la mujer debe acceder a, bueno, una serie de productos higiénicos para esos días. Y por lo tanto, ¿quién debe proveer esos productos higiénicos? El Estado. ¿Para qué? Para generar justicia menstrual. Fíjense, ese es un caso que mueve la risa, sinceramente, mueve la risa, pero no es tan divertido cuando vemos el trasfondo y entendemos que
tras casos como ese, lo que estamos viendo es una politización de los asuntos íntimos y una politización de la identidad sexual de la persona. Y en la medida en que se politiza lo personal y se politiza la identidad sexual, lo que se hace es transmitir ese dominio de la vida al dominio de la esfera del Estado. ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno, espero que sí. Bueno, más ejemplos de cómo se va elaborando toda esta retórica de guerra de sexos. Otra feminista radical de los Estados Unidos de aquella época, Andrea Dworkin, argumentaba por entonces que toda relación heterosexual es una violación contra la mujer. Y en efecto, si la mujer se define como la oprimida frente a su enemigo, que es el hombre, que es el opresor, pues entonces ustedes cuéntenme quién sería tan tonto como enemigo. Nadie se acuesta con su enemigo y en todo caso, si se acuesta con su enemigo, evidentemente lo que estamos presenciando es una violación. Toda relación heterosexual es una violación contra la mujer. ¿Por qué? Si la mujer puede consentir. No, dice Andrea Dworkin, es que en verdad no está consintiendo, es que está tan atrapada por el patriarcado, está tan manipulada por el dominio del hombre que ella cree que está consintiendo, pero ella no está consintiendo, ella está siendo violada por el patriarcado. Es muy típico de las ideologías generar estos fantasmas, ¿no? Son fantasmas a los cuales se les achaca toda la responsabilidad y la voluntad. El patriarcado que oprime a las mujeres, el capitalismo que oprime a los obreros, la supremacía blanca que oprime a los negros, etcétera, etcétera, etcétera. La heteronormatividad que oprime a los homosexuales, ¿no? Fíjense ustedes, esto es muy propio de las ideologías. Construir fantasmas impersonales, abstractos, en los cuales explican todo, explican absolutamente todo, y por eso son anticientíficos y son dogmáticos. Otro ejemplo de feminismo radical, para que ustedes vayan viendo que esto no son inventos míos, es lo que ha escrito el feminismo en estos siglos, de lo que estamos repasando muy rápidamente ahora. Shulamit Firestone de Canadá en los 70 publica un libro muy, muy importante que hoy se está estudiando muchísimo en las universidades, que es La dialéctica del sexo. La dialéctica del sexo tiene un programa práctico y ustedes vayan pensando si a ustedes les parece que esto es compatible con el cristianismo, por favor. Si les parece que no es compatible con el cristianismo y ustedes hasta el día de hoy creían que sí lo era, pues yo los invito entonces a revisar esa postura. Programa, 4 puntos tiene el feminismo radical canadiense con Shulamit Firestone a la cabeza. Primero, abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. Segundo, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista e instaurar el socialismo. Tercero, incluir a mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo la distinción cultural hombre-mujer, niño-adulto. O sea, no solamente se propone el feminismo radical destruir la distinción hombre-mujer. A ver, entre paréntesis, ¿por qué se piensan ustedes que el feminismo hoy lo que le ofrece a la mujer en verdad es una sistemática virilización de la identidad femenina? ¿Y por qué se piensan ustedes que lo que se le ofrece al hombre cada vez más es una constante digamos, amaneramiento, un amaneramiento de sus conductas, una desvirilización de su identidad? Bueno, porque lo que están intentando es destruir la distinción cultural, supuestamente hombre-mujer, pero también la distinción niño-adulto. La distinción niño-adulto también están intentando destruirla y por lo tanto el punto 4 de este programa es lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Los niños podrán, por ejemplo, consentir relaciones sexuales con adultos. Más aún, una cita textual. Después de unas pocas generaciones, las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertirán en algo común. O sea, luego de que se aplique este programa, ¿sí? Se van a convertir en algo común. El concepto de infancia ha sido abolido, los niños tienen plenos derechos legales, sexuales y económicos. Durante los pocos años de infancia hemos reemplazado la psicológicamente destructiva paternidad de 1 o 2 adultos arbitrarios. Las relaciones con niños incluirán tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente y considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecerían. Yo sé que esto es duro de escuchar,
Yo sé que el lenguaje puede escandalizar, pero es bueno que todos ustedes empiecen a informarse de lo que va el feminismo desde mitad del siglo XX hasta nuestros días. Este libro, a ver, esta no es una tuitera, esta no es una youtuber, esta es una académica que tiene un libro que se llama La dialéctica del sexo y que hoy es estudiado en nuestras universidades y que hoy constituye una de las principales literaturas del feminismo contemporáneo. A partir de Shulamit Firestone y de este feminismo, además, se abre una agenda muy, muy importante, que es la agenda abortista. Claro, si ustedes ven, voy a ir para atrás, la primera demanda es abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. Lo que el feminismo empieza a decir es, bueno, uno de los asuntos por los cuales nosotros somos oprimidas es que somos diferentes a los hombres. ¿Y qué nos diferencia grandemente de los hombres, significativamente de los hombres? ¡Wow! Nuestro rol en la sexualidad. Por ejemplo, nosotras parimos, nosotras nos embarazamos, nuestros cuerpos generan modificaciones cuando estamos embarazadas. Bueno, entonces el tema de la reproducción se va a convertir en un tema fundamental para el feminismo del siglo XX y, por supuesto, para el feminismo de nuestros tiempos. Ustedes habrán escuchado esto, mi cuerpo, mi decisión. Bueno, viene desde entonces. Esto no es algo nuevo. En absoluto es algo nuevo. Mi cuerpo, mi decisión viene de hace muchas décadas. Lo que pasa es que, insisto, otra vez como empecé, la verdad os hará libres, ¿sí? O sea, la gente hoy ignora todo esto porque no tiene la voluntad de ponerse a estudiar. Tiene la voluntad de seguir como ganado lo que escucha en la televisión o lo que ven en la farándula, nada más. Si se pusieran a leer y a estudiar estos temas, encontrarían que esto en verdad viene desde hace mucho tiempo y que constituye todo un programa ideológico político. Mi cuerpo, mi decisión. Bueno, la primera respuesta que yo daría frente a esto es que es cierto, es tu cuerpo, pero uno con su cuerpo no puede hacer lo que se le venga en gana. Yo no puedo decir, bueno, como es mi cuerpo, yo con mi cuerpo puedo tomar la decisión de meter una trompada, ¿sí? Meter un puñete en la cara de otra persona. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues yo tengo la libertad de elegir qué hago con mi cuerpo. Yo puedo elegir mover el brazo bruscamente sobre la cara de otra persona con mi mano cerrada. No, no podés. ¿Por qué? Bueno, porque el uso de tu cuerpo en la sociedad civilizada tiene límites. No, bueno, yo quiero ingresar en la bóveda de seguridad del banco. Es mi cuerpo, es mi decisión. Yo quiero mover mis piernas hacia la caja de seguridad del banco y después quiero agarrar y como esta es mi mano y es mi decisión, quiero sacar los billetes y ponerlos en mi bolsillo. Bueno, no podés. ¿Por qué si no era que era mi cuerpo y mi decisión? No, bueno, ahí viene el punto. Ahí viene el punto. La vida en sociedad implica limitaciones a lo que podemos hacer con nuestros cuerpos. ¿En qué consisten esas limitaciones? En lo que llamamos los derechos de los demás. Nuestras limitaciones son un producto de que otras personas tienen sus derechos. Derechos a la integridad física, derecho a seguir viviendo, derecho a proteger sus bienes y su propiedad privada. Esos son derechos. Entonces, la pregunta es, ¿yo con mi cuerpo, por ejemplo, puedo acabar con la vida de otra persona? No. Ajá. ¿Y por qué yo podría abortar entonces? Bueno, es que allí no hay un ser humano. ¿Cómo que no hay un ser humano? ¿Desde qué momento hay un ser humano? Bueno, desde el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide al momento de la fusión de los gametos, en el proceso de la singamia, la ciencia más moderna, la genética más moderna y la embriología más moderna ya ha encontrado que ese es el momento en que se genera una nueva vida humana. ¿Cómo saben que es una vida humana? Bueno, por muchos principios. Por ejemplo, el principio genético. A través de la genética encuentran que allí hay normalmente 46 cromosomas con una carga genética que es propia de un ser humano, un nuevo ser humano único, irrepetible, diferente de papá, diferente de mamá. A través de la microbiología saben, por ejemplo, de que las células de una especie se reproducen como células de la misma especie, por lo tanto, esa fusión entre gametos que vienen de la especie humana necesariamente deben reproducirse como
especie humana, no como especie, vamos a decir, no como un perro, no como un caballo, no como un pez, sino como humano. Por eso mismo, insisto, la carga genética es la carga genética de un ser humano y esa carga genética empieza a generar la reproducción celular y esa célula totipotencial se va convirtiendo, digamos, se va desarrollando como un ser humano, no se convierte en un ser humano. Desde el momento uno es un ser humano porque si no, no podría desarrollarse como ser humano, debería desarrollarse como otra cosa. Entonces, ¿qué hay dentro de tu cuerpo en un embarazo? Hay un ser humano. ¿Desde qué momento? Desde el momento uno, desde el momento de la fecundación. Entonces, sí, es mi cuerpo, pero yo no puedo tomar la decisión de asesinar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos derechos. ¿El derecho a qué? Por ejemplo, el derecho a seguir viviendo. Ahora, para el feminismo contemporáneo, eso es una opresión, porque la mujer tendría que poder decidir aniquilar la vida que lleva dentro de su cuerpo momentáneamente por aproximadamente 9 meses. Ahora, ¿dónde quedó entonces la igualdad ante la ley? Yo les había adelantado, el feminismo contemporáneo no respeta la igualdad ante la ley. ¿Por qué no respeta la igualdad ante la ley? Bueno, porque en este caso estamos viendo claramente cómo se generan legislaciones de privilegio donde por ser mujer se puede asesinar. El hombre no puede asesinar, la mujer sí puede asesinar. ¿Eso es igualdad ante la ley? En absoluto. Además, por ser no nacido, ¿te corresponde menos derechos? ¿No te corresponde el derecho a vivir? ¿Por qué? Porque el feminismo quiere el derecho a matar. Bueno, fíjense cómo toda esa semilla de igualdad ante la ley que vimos en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVIII se pierde en el siglo XX. Obviamente el tema del aborto es un gran negocio, un negocio financiado por las grandes abortistas, por las internacionales abortistas, por ejemplo la International Planned Parenthood Federation, que financia causalmente, no casualmente, causalmente financia con millones de dólares a organizaciones feministas y abortistas en todas partes. Y el negocio del aborto se ha hecho del lenguaje feminista y de la retórica y del relato feminista para impulsar el aborto en todas partes. Piensen ustedes en su propio país, yo pienso en el mío, en Argentina, donde ha sido el feminismo el que ha impulsado el aborto con dinero de las clínicas abortistas como Planned Parenthood. Para que ustedes se den una idea de la dimensión de este negocio, piensen ustedes que en el año 2016, según los reportes financieros de Planned Parenthood, ya se contaban con 46.000 establecimientos abortivos por parte de esta firma. 46.000 establecimientos abortivos en el mundo. Eso es un montón. Ustedes calculen que para este año McDonald's tenía 33.900 sucursales. O sea, estamos hablando de prácticamente el doble de sucursales de las que McDonald's tenía en ese momento. ¿Cuánto sale hacerse un aborto? Bueno, la propia página de Planned Parenthood te lo dice, hasta $1.500 dentro del primer trimestre. Después del primer trimestre, los precios obviamente aumentan mucho, ¿sí? Pero ya nos damos una idea, $1.500 dentro del primer trimestre. O sea, y tenemos 46.000 clínicas abortivas en todo el mundo. O sea, es un negocio redondísimo, es una industria. Es una industria que va avanzando en los países con lenguaje feminista, con ideología feminista y con militancia feminista. Nuevamente, los invito a repensar si el feminismo es compatible o no con el cristianismo. Y yo entiendo que muchos de ustedes digan, no, bueno, pero yo soy de las feministas del siglo XVIII. Bueno, pero ¿sabes qué? No estás en el siglo XVIII, estás en el siglo XXI. Entonces, es como que yo diga, no, bueno, a ver, yo voy a hacer una cruzada para abolir la esclavitud de los Estados Unidos. Y bueno, pero ya fue abolida hace mucho tiempo. No, bueno, pero yo soy de los que quiere que se... Bueno, sí, pero ya está, a ver, cae en abstracto. Es anacrónico. Entonces, cuando yo escucho gente que me dice, no, pero yo soy de las viejas feministas, yo soy de las feministas del siglo XVIII, y a mí me suena que en verdad más que de las feministas del siglo XVIII, estoy frente a una persona totalmente cobarde que no se anima a decir claramente yo no soy feminista. ¿Cuál es el problema de decir yo no soy feminista? ¿Por qué tenemos que ser feministas? ¿Por qué estamos obligados siempre a caer en la corrección política? Estamos viendo el horror que es esto. ¿Y por qué queremos tanto aferrarnos y decir, no, yo soy de las feministas, pero de las buenas? ¿Cuáles son las feministas buenas? No, las del siglo, las de tres siglos. O sea, es una locura. Es una locura. Es propio, y perdón si ofendo a alguien. A ver, yo sinceramente no tengo ningún problema en ofender a alguien. Es decir, si yo tuviese que evitar que la gente se ofenda, directamente yo no podría decir nada. Entonces yo prefiero
ser libre para hablar y después si una persona se ofende, bueno, peor para esa persona, ¿sí? Pero lo que yo quiero decir acá es que para mí, una persona que dice, no, yo soy de las feministas buenas del siglo XVIII, bueno, no sos feminista, sos una cobarde, porque no te animás a decir la verdad, que es que no sos feminista, porque el feminismo en el siglo XX y XXI es otra cosa, totalmente distinta, y vos no vivís en el siglo XVIII. Fíjense que también el aborto empieza a ser una demanda globalista que empieza a imponerse a través de Naciones Unidas. Casos emblemáticos, el Cairo en 1994, que impone el aborto, lo impone a los países, y Beijing en el año 1995, que impone la ideología de género en el mundo. Si están interesados en esto, busquen estos documentos, léanlos y van a ver lo que van a encontrar ahí. La ONU imponiéndole a todos los países del mundo el aborto en 1994 en el Cairo y la ideología de género en Beijing 1995. ¿Quiénes lideraron estas conferencias internacionales de la ONU? Adivinen ustedes, organizaciones feministas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Década del 80, nos quedamos en la década del 70 recién a nivel teórico. Vamos a volver. Década del 80, Monique Wittig, una francesa muy importante, radicaliza las posiciones de Simone de Beauvoir. Ella va a decir, bueno, miren, todas estamos siguiendo la línea de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega a un hacerlo, pero vamos a transmitir esto de forma mucho más clara. Si no se nace mujer, llega a un hacerlo, hay que declarar de una buena vez por todas que la mujer no existe. La mujer en verdad no existe. Monique Wittig va a decirnos que la mujer es un producto creado por el hombre para dominar política, económica e ideológicamente a ese hecho artificial que llaman mujeres, y las mujeres entonces van a tener que empezar a negar su condición femenina. Ella es una militante del feminismo lésbico, evidentemente, y ustedes fíjense en cómo entonces el feminismo se vuelve contra la mujer, se vuelve contra la idea de tener una esencia femenina, una naturaleza contra la mujer, se vuelve contra la idea de tener una esencia femenina, una naturaleza femenina. La mujer no existe. Muchos de ustedes podrán decir, bueno, a ver, pero esto ya es una tontera. Todos sabemos muy bien aquí que las mujeres existen. Yo estoy perdiendo mi tiempo escuchando esta conferencia porque todos sabemos que la mujer existe. O sea, ¿cuál es el punto? Estos son filósofos que han enloquecido, nada más. No, a ver, que ustedes sepan que la mujer existe no significa que los estados no estén hoy legislando como si la estoy perdiendo mi tiempo escuchando esta conferencia porque todos sabemos que la mujer existe. O sea, ¿cuál es el punto? Estos son filósofos que han enloquecido, nada más. No, a ver,
Que ustedes sepan que la mujer existe no significa que los estados no estén hoy legislando como si la mujer no existiera. Los estados hoy están en todas partes legislando como si efectivamente la mujer no existiera. Son los estados los que han adoptado esta ideología. En sus políticas oficiales. Vamos a ver ejemplos. Miren, muy rápidamente. En Argentina, en el norte de Argentina, un señor llamado Sergio cumple, esto fue en el año 2018, en el año 2018, Sergio cumplió 60 años y se dio con que las mujeres en Argentina se jubilan a los 60 años y los hombres se jubilan a los 65 años. Entonces Sergio, muy astutamente, dijo, bueno, a ver, el Estado hace rato que me dice que ser hombre o ser mujer depende de la construcción, la autoconstrucción, la identidad de género, etcétera. Y como no se nace mujer, sino que llega uno a serlo, pues entonces yo he llegado también a ser una mujer. Entonces yo ya no soy más Sergio, yo ahora soy Sergia y quiero mi documento nacional de identidad como mujer. Y entonces el Estado se lo dio y Sergio, o ahora mejor dicho Sergia, se jubiló 5 años antes de lo que la ley marca para los hombres. En Argentina también hemos tenido muchos problemas en los deportes, donde transexuales, travestis y transgéneros se han metido en ligas femeninas y estos casos muchas veces han llegado a la justicia, porque las mujeres de los equipos rivales no querían jugar con hombres y la justicia argentina terminó fallando siempre a favor de estos hombres que se autoperciben mujeres y que quieren jugar a deportes con mujeres. Obviamente con una ventaja deportiva inconmensurable. Fíjense que también incluso en el fútbol, ¿no? Tenemos casos, como ustedes ven ahora mismo en pantalla. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo en Estados Unidos. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Ahora recientemente este trans estuvo compitiendo también en los Juegos Olímpicos. Es decir, esto habilita la idea de que no se nace mujer, llega aún a serlo, o que la mujer no existe, habilita que los hombres empiecen a meterse en los espacios que están concebidos para mujeres. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Hay casos por todas partes. Ángela Ponce, incluso en Miss Universo, Miss España fue una transexual, un hombre que se autopercibe mujer y que se ha hecho un par de cirugías estéticas y llegó a representar a la mujer española en Miss Universo. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia, esto es en Argentina, es decir, está pasando en certámenes de belleza en todas partes. Bueno, certámenes de belleza es una forma de decir, porque esos certámenes, como verán ustedes, lejos de ser bellos, son cada vez más espantosos. Y fíjense ustedes que digamos, todo esto que puede resultar más o menos anecdótico, ay, bueno, el tipo que se cambió el sexo para jubilarse antes, los certámenes de belleza, los deportes, bueno, se pone un poquito más feo si analizamos, por ejemplo, casos como las cárceles. Estamos viviendo en muchos países, incluido el mío, casos donde los presos se empiezan a pasar a las celdas de mujeres. Este caso es puntualmente de Estados Unidos. Son 2 noticias separadas por 6 meses de distancia. La primera dice así: trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Evidentemente, es lo que iba a pasar. El Mundo de España nos informa que un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4 mujeres.
Obviamente esto ustedes no se han enterado por otros lugares porque los medios de comunicación tratan de no cubrir estas noticias y la militancia feminista no dice absolutamente nada sobre estos casos. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés, fíjense que no son excepciones, está pasando en todas partes. Este caso es de Argentina y puntualmente de mi ciudad, Córdoba. Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. Lo más curioso es que ese preso estaba detenido por una causa de violencia de género, o sea, por haber agredido a una mujer. Y ese mismo preso que agredió a una mujer, por decir en la cárcel que él en verdad era también una mujer, lo pasaron a una celda con mujeres y terminó dejando embarazada a una reclusa. El feminismo en Argentina no dijo nada. Fíjense que también en Costa Rica tienen un caso. Un travesti vapuleó con un garrote e intentó violar a una presa después de haberlo pasado el servicio penitenciario a la celda de mujeres. Bien, esos son ejemplos, una pequeña casuística, hay infinitos ejemplos, pero obviamente tenemos poquito tiempo, así que yo estoy yendo muy rápido, dando simplemente una píldora. Bien. Vamos a la década del 90, nos quedamos en los 80, ¿se acuerdan? Con Monique Wittig. Vamos a los 90 con Judith Butler. Judith Butler en los 90 va a decir, ¿saben qué? El sexo siempre... A ver, Judith Butler, para que sepan, es una filósofa californiana, es una filósofa de los Estados Unidos, la más importante ideóloga de género con vida hoy en día. Judith Butler, no se olviden ese nombre. Ella tiene un libro llamado El género en disputa de la década del 90, donde resume su tesis de esta forma. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo vuelvo a leer porque parece un trabalenguas. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Acá tenemos dos palabras involucradas, sexo por un lado y género por otro. Vamos a entender qué es cada una. El sexo es la dimensión biológica de nuestra sexualidad. El sexo, por ejemplo, remite a nuestra genitalidad, a nuestros cromosomas, a nuestras hormonas, a nuestros caracteres sexuales secundarios, etc. Eso es sexo. Ustedes hagan mentalmente sexo igual biología. ¿Qué es el género? Bueno, el género es la palabrita que se han inventado en esos años, en la década del 80 y del 90, para denominar las características culturales de nuestra sexualidad. Claro, evidentemente, los hombres, como animales culturales y simbólicos que somos, enriquecemos nuestra sexualidad de manera cultural y simbólica. Por ejemplo, no sé, el hecho de que las mujeres usen zapatos de tacón no es una característica natural, no viene dada por su genética, por ejemplo. El hecho de que las mujeres tiendan a usar a veces zapatos de tacón es un arreglo cultural, es una característica cultural. Y eso es lo que le empezaron a llamar género. O, por ejemplo, la diferencia de roles, el hecho de que los hombres se aboquen a ciertas profesiones o ciertos trabajos y las mujeres a otros, puede ser visto como arreglos culturales, ¿sí? Ahora, y a eso lo llamaron género. Lo que nosotros tenemos que tener en mente para entender bien esto es que la cultura y la naturaleza no van por caminos separados. La cultura y la naturaleza son dimensiones que están interrelacionadas, ¿sí? Por ejemplo, yo recién les daba el caso de los trabajos. Vamos a poner, por caso, los trabajos de construcción, los constructores. ¿Por qué tienen a ser hombres? ¿Por una arbitrariedad de nuestra cultura? No, bueno, cuando uno lo ve un poquito más de cerca, se va a dar cuenta que el hombre puede soportar mayor carga física, puede levantar más peso, tiene más resistencia física, etcétera, y por lo tanto es más apto para ese tipo de trabajos. O, por ejemplo, el rol doméstico de cuidar a los niños. ¿Por qué la mujer históricamente ha tenido ese rol? Bueno, cuando uno lo ve un poquito más de cerca, vemos que la mujer amamanta, por ejemplo, cosa que el hombre no hace. Vemos que la mujer tiene otro tipo de unión con el hijo, en la medida en que la mujer lo ha llevado dentro de sí durante varios meses. Vemos que además la mujer pasa por etapas de menstruación que históricamente la inhabilitaban para el trabajo, etc. Vemos además que la mujer en todas las sociedades tienen una función reproductiva de mayor valor que la del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer puede procrear una vez por año y el hombre, biológicamente hablando, puede procrear tantas veces se le presente la oportunidad.
Esto no es una reivindicación de la poligamia, no lo vayan a tomar de esa forma, es una verdad biológica. Entonces, las sociedades han distribuido su trabajo, han dividido su trabajo también en términos sexuales, por razones meramente culturales, no, por razones biológicas. Es decir, nuestra cultura está siempre en juego con nuestra naturaleza. Y eso es lo que estos ideólogos empiezan a oscurecer. Y quien termina dando el último golpe es esta autora, al decirnos que el sexo siempre fue género, porque lo que nos está diciendo ahí es que tenemos que olvidarnos del sexo y que tenemos que solamente hablar de género. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Y como les dije recién, ¿qué es el sexo? Es la biología. ¿Qué es el género? Es la cultura. Si nos olvidamos de la biología y pasamos a poner la cultura en el centro, llegamos a la conclusión de que es la cultura la que nos brinda una identidad sexual. Pero como nosotros no hemos hecho esta cultura, sino que nosotros nacemos en una cultura que no hemos hecho, esta cultura es opresiva. Tenemos que deconstruir esa cultura opresiva, machista, patriarcal, heteronormativa, transfóbica, etcétera, para autoconstruir nuestra propia identidad. Por eso estas ideologías son una rebelión contra la naturaleza, una rebelión contra la propia cultura, la propia sociedad, y una rebelión, ¿saben contra qué? Contra la idea de creación, contra la idea de que nosotros hemos sido creados. El hombre lo que hace en aceptando estas ideologías es ponerse él mismo en el lugar del creador. Rechaza su cuerpo, rechaza su sociedad, rechaza su cultura y pasa a construirse él mismo en el creador. Entonces, la ideología de género es una rebelión en estos términos. Fíjense que otra ideóloga ya de estos últimos años, es la más conocida en el mundo hispanohablante, ella es de España, Beatriz Preciado. Bueno, tiene varios libros, entre ellos El Manifiesto Contrasexual es uno de los más conocidos, es una ideóloga también que va en esta misma línea, y les voy a leer una cita de ellas. Dice: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Ahí ven ustedes esa línea, ese hilo conductor entre feminismo, homosexualidad y abortismo, ¿sí? O sea, la mujer ha sido sometida como una fuerza de reproducción. Por lo tanto, la mujer tiene que hacerse cargo de la reproducción, eligiendo qué hacer con el fruto de la reproducción. O sea, por ejemplo, pudiendo matar a su propio hijo. Y somos construcciones de un sistema, no tenemos una biología. O sea, acá está clarísimo todo lo que les he estado explicando hasta ahora. Dice, sigue así: la contrasexualidad, que es su propuesta, es su rebelión, ¿sí? La rebelión de la ideología de género. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza. O sea, la naturaleza no existe. La naturaleza es meramente un contrato es un contrato social que debemos convertirlo en un nuevo tipo de contrato contrasexual, o sea, contra el sexo, contra la idea de la naturaleza del sexo. En este nuevo contrato, o sea, en el contrato de los ideólogos de género, en este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Por eso yo les decía recién, esto es una rebelión contra el propio cuerpo, contra la propia identidad de uno mismo en términos sexuales. Ya no hay más hombres, ya no hay más mujeres, hay simplemente cuerpos hablantes. Les voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. ¿Por qué ustedes creen que cada día tenemos nuevos géneros? Porque al multiplicar esos nuevos géneros, lo que hacemos es ir deconstruyendo la idea de que tenemos una naturaleza. Cada uno va eligiendo lo que es. Una filósofa más les doy, y tengo que ir cerrando en breve porque se va a cumplir la hora. Leonor Silvestri. Fíjense, ella es muy radical, pero de esto va el feminismo contemporáneo. Ella llama a borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conforme a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. O sea, hay que borrar esa idea de que lo masculino y lo femenino se corresponde a varón y mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien,
proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Hay que empezar a proliferar hasta el absurdo las anomalías. Todo lo que sea anómalo hay que presentarlo como normal y como multiplicado. Por eso la sigla LGBT se ha ido amplificando. LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBTTQI, LGBTTQI+, ¿no? Irla amplificando hasta el absurdo para que para deconstruir la idea de que hay algo masculino y femenino. El mundo fíjense acá la enemistad y el conflicto radical se puede ver muy claramente en esta cita. El mundo les pertenece a los héteros, o sea, a los heterosexuales. El mundo les pertenece a los héteros que alardean esa libertad en nuestras caras. ¿Por qué tienen que venir a nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestras marchas, nuestras ceremonias? No queremos tolerarlos ni aceptamos su asquerosa dádiva gay-friendly llamada apoyo, integración, respeto y diversidad. No los queremos a ellos. El mundo les pertenece a los héteros y estamos en guerra contra su régimen. Esto es apología de la violencia. Vamos a devolver el ataque, vamos a combatir al enemigo con nuestra violencia. El mundo le pertenece a los héteros y no lo cederán voluntariamente. Habremos de tomarlo por la fuerza, habremos de forzarles el culo para que lo abran. Sin palabras. A ver, cuando ustedes ven en la televisión esas imágenes violentas donde atacan iglesias, incendian cosas, atacan nuestras estatuas públicas de nuestros próceres, los monumentos públicos, con todo ese odio, bueno, es que está teorizado de esta forma. Sus principales filósofos les escriben estas cosas. Finalmente, 5 minutos más, si tenemos, ¿cómo resistir? ¿Cómo resistir? Si has llegado a la conclusión de que el feminismo hoy no es algo bueno, si vos crees que todo esto que hemos estado hablando no es algo bueno, la pregunta obligatoria es ¿cómo resistir? Mi primer consejo es dejar de ser eso que ven en pantalla, esos caracteres tan extraños, son caracteres griegos antiguos. Esa palabra en griego antiguo significa idiota. Hay que dejar de ser idiota. Pero cuidado, no se piensen que los estoy insultando. La palabra idiota en griego significa aquel que solamente se hace cargo de sus asuntos privados. El idiota griego no era un tonto así como no, o sea, no es el mismo uso que le damos hoy a esa palabra. El idiota griego era aquel que no tenía ninguna participación en los asuntos públicos. Era el que solamente sabía mirarse el ombligo, que estaba tan ensimismado, tan metido en sí mismo, que todo lo que pasaba en la ciudad, en la polis, no le interesaba. Ese era el idiota. Bueno, nosotros tenemos que dejar de ser idiotas en esos términos, ¿sí? ¿Qué significa dejar de ser idiota en esos términos? Empezar a participar, empezar a darnos cuenta que nuestras vidas no son simplemente vidas privadas, que nuestras vidas también son vidas públicas, que nuestra existencia se desarrolla también en marcos públicos y que si nosotros no nos hacemos cargo de existir en la esfera pública, entonces otros van a terminar moldeando nuestras vidas privadas. Voy a darles 3 dimensiones. Yo conmigo, vamos a empezar, ¿qué hago yo conmigo mismo? Yo conmigo mismo los invito a hacer 3 cosas. Primero que nada, informarse. Hay que informarse de qué está pasando. Hay que informarse de qué está pasando no solamente en mi ciudad, no solamente en mi país, sino también en mi continente y qué está pasando en el mundo. En mundos globalizados, nosotros tenemos que tener una panorámica informativa global. Junto con estar informados hay que estar formados. ¿Qué significa estar formados? Tener un conocimiento de las cosas. No solamente en términos de información, sino saber de las ideas. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Eso es estar formado. Esta charla, por ejemplo, si hubiese sido mera información, ustedes no hubiesen sacado nada de jugo. Esta charla fue de formación. Hablamos de filósofos, hablamos de historia, hablamos de distintas épocas históricas, hablamos de filosofía, ¿sí? Nos formamos para entender la información. Sin formación, la información es un divertimento. Estando formados, podemos interpretar la información. Y una vez que estamos formados e informados, tenemos que actuar, porque podemos estar muy formados y muy informados, pero no actuar, y en tal caso seríamos unas meras ratas de biblioteca y nada más. Hay que hacer algo con lo que sabemos. Hay que saber, pero hay que saber para hacer. No puedo saber por saber. Yo tengo que saber, pero para hacer algo con lo que sé. Entonces, ¿qué hago con lo que sé? Bueno, me pregunto por mis relaciones. Yo con mis próximos. ¿Qué hago yo con mis próximos?
con mis relaciones próximas. Yo les recomiendo empezar a romper el silencio. Hay mucha gente que dice, ay, no, pero yo no me animo a hablar de esto porque la gente no piensa como yo y eso me va a causar problemas. Lo primero que yo te voy a decir es que yo creo ciertamente que en verdad la mayoría de las personas pensamos de esta manera. Es decir, pensamos bien. La mayor parte de las personas, cuando nos informamos, somos buenas personas. Entonces, no animarse a hablar es lo que le pueden estar pasando hoy a una mayoría de personas, que precisamente por no animarse a hablar, se están perdiendo de la oportunidad de romper esa espiral del silencio y estamos todos autocensurados, todos pensando, ay, no, yo seguramente voy a ofender a alguien, entonces mejor no hago este posteo de Facebook, no digo esto por Twitter, no posteo esto en Instagram. Yo pienso así y voy a seguir pensando así, pero no lo voy a decir mejor. No, te invito a que empieces a hablar, porque cuando empieces a hablar vas a ver que muchas personas a tu alrededor van a empezar a animarse ellas también a hablar. Vas a poder contagiar esa valentía de hablar y de ser políticamente incorrecto. Entonces, empezar a hablar con quiénes, con la familia primero en principal, pero también con los amigos, con los compañeros de la escuela, con los compañeros de la universidad, con los compañeros del trabajo, si la ocasión se da, etcétera. Con la familia, bueno, con la familia es muy, muy importante. No puede ser que nuestras familias que los padres de familia no acepten como un rol fundamental de ellos educar a sus hijos. Las familias se han convertido en hoteles de lujo. Tenés tu televisor para ver tu película o tu serie, tu Netflix, tenés tu comida todos los días, tenés tu cama, tu cuarto, y la familia se sienta a comer y prende la televisión y están mirando televisión y ya no hablan, ya no se educan, cuando en verdad, claro, pues los padres piensan que, de eso se va a encargar el colegio. No, el colegio no se va a encargar de eso. El colegio lo que está haciendo hoy con los hijos es adoctrinarlos en estas ideologías. Entonces, yo invito a que los padres de familia empiecen a educar a sus hijos y más aún a educarlos políticamente. Muchos cristianos piensan que la política es una cosa de otros y llegamos con ese mal pensamiento, llegamos a una instancia como la actual en la cual la política está dándole una guerra al cristianismo. ¿Saben qué? Hoy una guerra. Hay hoy una guerra de la política contra el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano pensó que la política era una cosa de otras personas. Bueno, a mi hijo lo van a educar políticamente en la televisión, Miley Cyrus, o lo va a educar políticamente el gobierno, y después los padres se espantan. Le salen hijos comunistas, le salen hijos LGBT, le salen hijos feministas, abortistas. Ay, pero ¿cómo puede ser si nosotros somos cristianos? ¿Y cuándo vos te dedicaste a educar políticamente a tu hijo? No, yo solamente le dije que leyera la Biblia. Bueno, digamos que está muy bien eso, pero si no lo educaste políticamente, te lo adoctrinaron políticamente y ahora resulta que tu hijo ha pasado incluso más aún a odiar la Biblia. ¿Por qué? Porque le lavaron la cabeza políticamente. Entonces, ¿qué hacer con la familia? Bueno, hablen de política con sus hijos, pero no cuando sus hijos tienen 18 años. Cuando sus hijos tienen 12 años, 11 años, 13 años, cuando son todavía chicos. Porque el colegio los agarra de chicos y los empiezan a adoctrinar de chicos. Ustedes vacunen a sus hijos de chicos contra las ideologías perversas que ellos van a ir absorbiendo lamentablemente en el colegio. Si ustedes lo vacunan a tiempo, el hijo va a tener anticuerpos y va a poder hacerle frente a ese adoctrinamiento. Y finalmente, ¿qué hago yo con mi sociedad? Miren, acá hay dos dimensiones. La participación civil es urgente. ¿Qué significa participación civil? Bueno, sé que, por ejemplo, en mi ciudad hay una organización provida, me acerco y pregunto, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Necesitan una mano? ¿Necesitan una donación? ¿Cuándo es la próxima manifestación? Más aún, yo puedo, no sé, abrir una página de Facebook, abrir una cuenta de Twitter, armar un canal de YouTube, armar una cuenta de Instagram, abrir un TikTok, los más jóvenes, y empezar a participar, a promover estas ideas civilmente. Tenemos muchísimos medios, son medios gratuitos, son medios que lo único que requieren es de nosotros la voluntad de hacerlo. Ahora, si ya no tenemos la voluntad para hacer eso, pues entonces, listo, la guerra está perdida. Sí, la guerra, porque ellos están en guerra contra nosotros. Mientras nosotros no asumamos eso, y vamos a tener un problema, me parece a mí. Vamos a tener un problema si no aceptamos que ellos nos están dando una guerra. Además, me entero que hay una manifestación. Bueno, voy a
la manifestación. Ay, no, es que no me gustan, me aburren. Ay, no, es que siento que pierdo el tiempo. No, no perdés el tiempo en la manifestación. Ayudás a que la manifestación sea exitosa. Y en la medida en que una manifestación es exitosa, los políticos empiezan a escuchar. Dicen, ah, mira, ahí hay muchos votos en esa manifestación. Mejor no voy a ir contra ellos. Tienen fuerza, son muchos. Y nosotros somos muchos, siempre y cuando vayamos a las manifestaciones. Pero no solamente ir yo, sino también militar la manifestación, invitar a mi familia, invitar a mis amigos, ir con mis parientes. ¿Bien? Y en un segundo nivel, más alto todavía, la participación política. Esto es una vocación que algunos pueden tener. Yo tengo la vocación, yo no, sinceramente no tengo la vocación de ser político, pero hay muchas personas que ojalá que sí la tengan y que digan, miren, a mí me encantaría poder ser político y poder llevar nuestras ideas cristianas a la política. Eso urge más que nunca. Y no se crean esa mentira de que porque tenemos Estado laico, los cristianos no podemos estar en política, porque ¿saben qué? El Estado laico se basa en la igualdad ante la ley y en la democracia liberal, que lo que hace es precisamente darnos la oportunidad a todos de estar en la política, independientemente de nuestros credos y nuestra fe. Por lo tanto, los cristianos sí pueden estar en política y más aún, yo creo que deberían estar en política. Entonces, si ustedes tienen la vocación política, yo los invito a que hagan, que concreten esa vocación. Y quizás no tienen la vocación de ser políticos, pero eso no impide que uno pueda decir, bueno, miren, yo voy a ayudar a un partido político que creo que hace bien las cosas, voy a apoyarlo, voy a invitar a votar por ese partido, voy a financiarlo si tengo dinero para poder hacer eso. ¿Sí? Hay muchas formas de participar políticamente y la participación más minúscula, pero que es a mi juicio obligatoria para todos los ciudadanos, es ir a votar el día de las elecciones, ir a votar en las elecciones, pero votar con información, sabiendo quién es quién, sabiendo cuál es el partido y el político que representa mis ideas. No ir a votar porque, ay, qué linda corbata que se puso en la foto, ay, no, me gusta su perro. No, es un tipo muy divertido y muy gracioso. Me gusta que tenga ojos de esta forma o de la otra. No, no. Me tengo que informar cuál es su plataforma, quiénes los acompañan, qué ha hecho en el pasado, qué me promete hacer ahora, de qué partido viene, cuál es su ideología. Todo eso a mí me ayuda a construir mi voto de forma responsable y el día de las elecciones ir con la frente en alto y con la responsabilidad cívica y el orgullo de ser un ciudadano en una democracia moderna, de colocar mi voto con responsabilidad. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer esto, entonces entreguemos este mundo. Entreguemos este mundo. Este mundo ya no es más para nosotros entonces. Ay, bueno, no, sí, yo lo voy a entregar, total, yo voy a vivir en mi vida privada. Mentira, tu vida privada hoy está siendo inundada por estas ideologías disolventes. Hoy está siendo inundada, está siendo destruida, están destruyendo la cabeza de tus hijos, están destruyendo tus relaciones, están demonizándote por ser hombre, están victimizándote por ser mujer, están llevando adelante el aborto, están llevando adelante políticas anticristianas y vos te pensás que vas a poder llevar adelante tu vida privada. No seamos absurdos, no seamos, en una palabra,
idiotas. Muchas gracias. Wow, wow. De verdad, Agustín, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. Creo que ese es el momento en que uno realmente dice, ¿qué se me estaba enseñando? ¿Qué se me estaba diciendo? Y uno puede, delante de los hechos, delante de datos reales, uno puede tomar su decisión, qué lado voy a tomar, cuál va a ser mi decisión, y a partir de ahora qué voy a hacer. Y me encantaba cómo terminaste, y hablábamos un poquito de eso, como de, bueno, tengo información, pero ¿qué he hecho de esa No, y información? me encantó la definición de Idiota. idiota en griego. Creo que eso define de Exactamente. pronto muchos, tristemente muchos cristianos frente a una guerra cultural, pero que lo hemos visto y nos hemos hecho aparte. Entonces yo creo que este es como un llamado de, hey, tenemos que hacer algo y si no hacemos nada, pues estamos perdiendo la guerra. Entonces, la verdad, qué importante Sí. pues meditar en esto y que no solo quede una conferencia donde nos abre los ojos, pero que actuemos, que en verdad pasemos de lo pasivo a lo activo. En Colombia, por ejemplo, el próximo año hay elecciones, hay que informarse desde ya, hay que saber muy bien, no esperar hasta que llegue marzo del próximo año a ver, ay, ¿por quién, qué está promoviendo esto, qué está sucediendo eso? Pero hay que informarnos muy bien y hacer nuestra parte. Agustín, de verdad, muchas gracias. Sabemos el esfuerzo que fue para ti, puedes sacar eso adelante, puedes buscar ahí un espacio para estar con nosotros. Y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad con más tiempo presencial. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchísimas gracias a ustedes y otra vez las disculpas del caso. Yo sé que el ambiente no ha sido el ideal, pero como les comenté al inicio, estoy en medio de una gira y los problemas técnicos y logísticos, sobre todo en una pandemia, están a la orden del día. Así que bueno, por lo menos espero que se haya entendido lo principal a pesar de Claro. haberlo hecho desde el café y espero que la gente del café no me haya odiado demasiado. No sé si por ahí los que atienden son medio feministas, espero que no me echen nada después dentro de la taza de café o algo por el estilo. Pero bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes, cuenten conmigo y los que quieren más información de esto, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube que ahí van a encontrar muchísimo material para seguir aprendiendo sobre estos temas. Un abrazo gigante, gracias por la comprensión y gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Bueno, y Bueno. antes de terminar,